Bueno, buenas noches a todos. A ver si me veo bien. Me veo bien, creo. Bueno, vamos a empezar primero haciendo un breve resumen de la clase anterior o de las clases anteriores. Estamos estudiando la Megilat Ruth, el libro de Ruth, un libro que fue escrito por el profeta Shmuel Anabí o Samuel, conocido en español. Ruth era una moabita que se casó con un hombre judío llamado Mahlón. Este chico Mahlón, este señor Mahlón, era hijo de Elimelech y de Naomi. ¿Quiénes eran Elimelech y Naomi? Era una pareja que venía de una familia de la dinastía de la tribu de Yehudá, gente que era pudiente, gente que tenía también cierto nivel espiritual, pero que en un momento de hambruna, un momento de hambre en la tierra de Israel, decidieron partir a la tierra de Moab, hoy en día Jordania, y vivir ahí. Bueno, sus dos hijos, Mahlón y Quilión, se casaron con dos moabitas, Orpá y Ruth, y cuando, muere Elimelech, el padre de la familia, después mueren los hijos, y en la tierra de Israel ya habían pasado los años de hambre, los años de crisis. Entonces la suegra decide volverse a su tierra y les dice a sus dos nueras que se queden en su ciudad, en su país natal, en la tierra de Moab, que formen familias y que sigan su vida. Ambas al principio empezaron a caminar con ella, a ir con ella, a acompañarla, hasta que una de las dos, después de la insistencia de Naomi, de la suegra, desistió y se volvió a la tierra de Moab. Y la segunda, que es Ruth, en realidad la primera se casó con el hijo mayor, decidió apegarse a Naomi con el famoso dicho: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú vayas yo iré, donde tú duermas yo dormiré, donde tú mueras moriré, ahí seré enterrada, etc. Eso los sabios entendieron de eso una forma, un método de conversión al judaísmo. Y cuando llegan a la tierra de Israel, desesperadas, habían vuelto sin plata, sin dinero, en la pobreza total. Ellas se encuentran con que la gente sale, estaban todos en la calle. En ese momento había fallecido, una de las explicaciones es que había fallecido la esposa del juez de esa época, que se llamaba Boaz, y por eso toda la gente lo estaba acompañando a Boaz en ese momento, en el momento del entierro de su esposa. Después cuenta la historia que Ruth le dice a su suegra: quédate acá, yo voy a ir al campo y voy a colectar espigas. Como el método judío de aquella época era que una persona que tenía campos tenía que dejar las esquinas de los campos para los pobres, como así también todas aquellas espigas que se caían, cuando uno colectaba y agarraba con la mano espigas, si se caía una o dos espigas, había que dejarlas en el piso, no se las podía levantar, para que venga la gente necesitada y colecte junto con ellos esas espigas que se caían. Como así también cuando ya unían las espigas, hacían atados, formaban atados, y tenían todas las espigas, primero las apilaban afuera y después las ingresaban al galpón, ¿sí? al lugar donde las guardaban. Si se olvidaban un atado, eso también tenía que quedar para los pobres. Y entonces fue Ruth y empezó a espigar, empezó a colectar en el campo, en un campo que ella había visto al azar, y resultó ser el campo de Boaz. ¿Quién era Boaz? Dijimos la semana pasada. Boaz era un familiar directo de Elimelech. Ahora les voy a abrir para que puedan ver en la captura de pantalla un poco sobre esta relación que tenía Boaz con Elimelech y con Naomi. En el momento que estoy abriendo, me olvidé de abrirlo hasta ahora. Pero él empieza a juntar, y cuando Boaz escucha quién era esta chica, esta muchacha, le dice a los empleados de él que la ayuden, o sea, ¿qué quiere decir que la ayuden? Que no le digan nada, y de hecho, o sea, que la deje, que hasta se olviden a propósito
que se olviden a propósito ciertas espigas para que ella pueda juntar más. Ella termina juntando bastante y cuando termina de juntar, le dice, le vuelve con su suegra y le dice dónde juntó y, y la suegra le dice, mirá, el campo donde vos juntaste es el campo de un familiar nuestro que es Boaz, ahí les estoy compartiendo en la pantalla. Nachshon, de la tribu de Yehudá, tenía 4 hijos. Uno era Elimelech, el segundo Salmón, el tercero Tov, y acuérdense de este nombre de Tov, y el cuarto era el papá de Naomi. Naomi se casó con su tío, es decir, la sobrina, se casó con Elimelech, con el tío, y tuvo 2 hijos, Mahlón y Quilión. Acá lo voy a marcar, a ver un momento, acá si lo van viendo, a Mahlón y a Quilión. Sí, Mahlón se casó con Ruth, Boaz era hijo de Salmón, entonces cuando llegan Naomi y Ruth, Naomi era prima y además tía de Boaz, y bueno, y Ruth sería la prima por ser esposa de Mahlón, ¿sí? Bueno, cuando ella se entera de esto, Naomi le dice, seguí juntando en ese campo, seguí colectando en ese campo hasta el final de la colecta. Y ahí terminamos la semana pasada. Esta semana vamos a empezar en el capítulo 3. Y antes de empezar el capítulo 3, la semana pasada nosotros vimos, voy a bajar un poco en los últimos versículos de la semana pasada, vemos que Ruth le contó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. En el versículo 20 le dijo Noemí a su nuera, sea él bendecido por el Eterno, que no retasea su benevolencia a los vivos y a los muertos. Se agregó Noemí, el hombre es pariente cercano nuestro. En hebreo, acá como dijimos en la primera clase, esto es una traducción, y las traducciones muchas veces no se traduce exactamente, literalmente lo que es, sino más bien como para que sea entendido. Pero en hebreo dice Migoaleinuhu, en vez de decir es pariente cercano nuestro, dice es nuestro redentor, de nuestros redentores. La palabra Goaleinu, y después la vamos a tener también en este capítulo, en el capítulo 3, tiene una connotación importante para lo que vamos a aprender hoy, por eso quiero, antes de entrar en el capítulo, antes de empezar a leer, quiero explicarles este concepto. Ya un poco de esto lo habíamos visto la semana pasada, pero lo voy a volver a explicar. Hay algo en el judaísmo que se llama el levirato. ¿Qué es el levirato? Vamos a empezar con otra base, ¿no? El pueblo de Israel tiene un arraigo a la tierra de Israel, y aprovecho acá para recordar hoy Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, que Baruch Hashem hoy está en nuestras manos, pudimos volver a Jerusalén, que Dios construya el Bet HaMikdash y podamos ir todos juntos al Bet HaMikdash a visitar a Jerusalén, no solamente al Kotel, sino entrar al Bet HaMikdash. Esto es un paréntesis, obviamente, pero cuando el pueblo judío entró a la tierra de Israel, cada familia tenía un pedazo de tierra, una porción en la tierra de Israel. Y esa porción en la tierra de Israel era sumamente importante. Y siguió siendo así hasta la destrucción del templo, el destierro del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, etc. Hasta el momento del destierro de la tierra de Israel, las ventas duraban hasta el año 50, no 50 años, sino hasta el año 50, que era el año de jubileo, es decir, desde el momento que el pueblo judío ingresó a la tierra de Israel, se empezaron a contar los años, y digamos que una persona tenía problemas económicos y necesitaba vender su campo para poder pagar deudas o lo que sea. Entonces la venta del campo no era eterna, no era una venta para siempre, sino era una venta hasta el jubileo. En el jubileo todo volvía a su dueño, al primer dueño, al dueño principal. De esa forma, nadie perdía su pedazo de tierra en la tierra de Israel. Es como que la relación entre Israel, el pueblo de Israel, y la tierra de Israel es tan fuerte que nadie podía perder su pedazo de tierra. Una vez que fuimos desterrados, ahí ya se mezcló todo y ya hoy no tenemos esa ley, pero existía también otra forma, otro método de volver a comprar el campo. Si una persona, después de haber vendido su campo, empezó a trabajar, le fue bien en los negocios,
y él decide volver a comprar su pedazo de tierra. Entonces él, por más que la otra persona la compró, el comprador no tiene derecho a decirle que no se la quiere vender. Obviamente no se la tiene que devolver, se la tiene que vender, y la venta se hace en un proporcional de los años que quedan hasta el jubileo, y el dueño principal del campo tiene el derecho de comprar ese campo, por más que el comprador no quería venderlo. Y hay una tercera forma de redimir ese campo, que como es la redención es por medio de algún pariente de la familia, un pariente cercano de la familia. Como el pedazo de tierra tiene que quedar en la familia, si esa persona no tiene el dinero para comprarla, entonces puede venir un hermano, un tío, un primo, un familiar y redimir ese campo, o sea, comprar ese campo, ese pedazo de tierra para que vuelva a la familia. Ese es un tema. Ahora, otro tema es el tema del levirato. Eso es la redención de los campos. Hay otra mitzvah, otro concepto que es el tema del levirato, que es una persona, se casó con su mujer, no tuvieron hijos, el hombre falleció. Entonces hay una mitzvah, hay un precepto que si no tuvieron hijos, la mujer se case con su cuñado, es decir, con el hermano, el que le sigue al que falleció, para que engendrar un hijo y perpetuar el nombre de la familia, el nombre de su marido anterior en vida. Es decir, esa persona era el legado vivo del primer marido que murió. Ahora, esta mitzvah, obviamente, hoy en día ya no se hace, no es que no se haga, sino que se va a la segunda opción, que es la que les quiero decir ahora. ¿Qué pasa si la mujer no quería? O si el hombre no quería. Alguno de los dos no quería casarse. O el cuñado no quería casarse con la cuñada, o la cuñada con el cuñado. Entonces, obviamente no se los obligaba, no estaban obligados. Era en honor al fallecido, pero si ellos no lo querían hacer, entonces hay una ceremonia que se llama Jalitza. En esa ceremonia, y le estoy diciendo todo esto porque nos va a ayudar a entender lo que va a pasar en este capítulo, en esta ceremonia de Jalitza, la mujer le quita el zapato y se lo tira en la cara al cuñado. Y después, sobre el final de la clase, vamos a ver el motivo de esta ceremonia, y por medio de esa ceremonia que se llama Jalitza, eso es como un divorcio, una separación, una desvinculación entre la mujer y el cuñado. Uno de los motivos también por el cual existe el tema del levirato es para que el hijo que nazca herede también el pedazo de tierra en la tierra de Israel que era de su padre. Porque si su padre muere y no tuvo descendencia, entonces él va a estar perdiendo su pedazo de tierra en la tierra de Israel. Entonces, si alguien va a redimir ese campo, tiene que, junto con la redención de ese campo, tiene que tratar también de darle descendencia a ese familiar fallecido. Estos son dos temas, dos conceptos que era importante explicarlo ahora, antes de empezar, para poder entender este capítulo 3. El capítulo de hoy es uno de los capítulos quizás más enigmáticos que tiene la Megilat Ruth, y quizás en la Torá también no hay tantos tan enigmáticos como este. Vamos a tratar de explicarlo. Primero vamos a darle una leída para entenderla, digamos, por encima, y después vamos a tratar de enfocarnos y profundizar en algunas partes, en algunos versículos de este capítulo. Entonces empezamos el capítulo 3, y le dijo Noemí, su suegra, a Ruth: hija mía, ¿no he de buscarte descanso para que te vaya bien? La palabra descanso es manoaj. En otras palabras, Noemí le está diciendo: buscarte un marido para formar una familia, alguien que te mantenga, que te ayude en los quehaceres diarios. Quiero hacer también una aclaración y un paréntesis. Estamos hablando en tiempos en los que la mujer dependía mucho del hombre, no es como hoy, que la mujer trabaja, que la mujer mantiene la casa también. En esas épocas, si la mujer no tenía un marido que la mantenga, entonces no tenía manoaj, no tenía descanso en su vida. Entonces Noemí le dice a su suegra: hija mía, ¿no he de buscarte descanso? ¿No debería hacerte un shidduch? ¿No debería buscarte un esposo para que te vaya bien, para que formes tu propia familia? Y no tenemos ahora a nuestro pariente Boaz
con cuyas criadas estuviste? Las criadas eran aquellas que iban colectando en el campo junto con Ruth. He aquí que esta noche zarandeará la cebada en el granero. ¿Qué es el zarandeo de la cebada en el granero? Cuando después de colectar, después de cosechar todas las espigas en el campo, había un proceso que era el de sacar la semilla del palo. ¿Cómo se hacía eso? Se apretaba, se golpeaban las espigas como para separar el grano del palillo, y después se ponían grandes telas y se las tiraba al viento. Entonces, como el palillo era más liviano que el grano caía y el palillo se lo llevaba el viento, y de esa manera separaban el grano del palo. Y eso era un trabajo que se hacía en un espacio especial del campo, donde era abierto, donde había mucho viento, y era en una época especial en la que se hacía, en una época especial en el año en la que se hacía eso. Entonces ella le dice, nuestro pariente Boaz está por hacer el zarandeo de la cebada, hace lo siguiente, las instrucciones, ¿cómo se hizo como una estrategia, Noemí, para que Ruth, para que llame la atención de Boaz. Lávate pues y úngete, o sea, bañate, ponete, perfumate y ponte tus mejores ropas y baja al granero. Pero no hagas conocer al hombre, no te hagas conocer al hombre hasta que haya comido y bebido. Es decir, no te muestres demasiado ahí hasta que él ya haya cenado, comido, bebido, tomado vino, ya está tranquilo, contento, panza llena, cansado. Recién ahí lo vas a hacer de esta manera. Acá voy a hacer un paréntesis también. ¿Qué significa? ¿Cómo va a estar ahí en un lugar abierto, en la mitad del campo, sin ser reconocida? Sobre esto los comentaristas dicen algo muy simple. Si ella estuvo todo el año trabajando con la gente, con todos los empleados, para los empleados verla a ella no era algo llamativo. Puede ser que vino a reencontrarse con sus compañeros de trabajo en ese momento, a estar con ellos un rato. Entonces, ella pasaba desapercibida. Cuando Noemí le dice a Ruth, no te hagas conocer al hombre, significa, no llames demasiado la atención, no digas para qué viniste, quédate por ahí en la zona hasta que él haya comido y bebido. Y será cuando se acueste, cuando él se vaya a dormir ahí en el campo, mirarás bien dónde se acuesta. Y entrarás después y descubrirás sus pies y te acostarás tú allí, y él te dirá lo que deberás hacer. Es decir, cuando él se haya dormido, anda, destapale los pies, escuchen esta parte, destapale los pies porque es importante, y te vas a acostar ahí en los pies. Nosotros cuando éramos chicos, en la familia en árabe decíamos Benejren. Benejren era cuando dormíamos en primos, nos quedábamos a dormir en la casa de los abuelos, no había camas para todos. Entonces, ¿cómo dormíamos? Uno de un lado, el otro del otro lado, tipo en los pies del otro, Benejren. Entonces le dijo, andá y dormí en los pies acostate en los pies de Boaz. Y él ya te va a decir lo que vos tenés que hacer. Y Ruth le respondió, todo lo que me dices, he de hacer. Todo lo que me decís, yo lo voy a hacer. Y bajó al granero e hizo conforme a lo que le había recomendado su suegra. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, fue a acostarse al término de una parva de trigo. ¿Sí? Se acostó en un lugar así de trigo y se acostó encima y se fue a dormir. Y ella vino despaciosamente, esta palabra en hebreo se dice balat, sigilosamente, despaciosamente, y descubrió los pies de él y se acostó. Y aconteció a medianoche que el hombre se asustó. ¿Sí? Boaz de repente se despierta a la mitad de la noche y siente a alguien que está en los pies en sus pies, y se asustó y se volvió y aquí una mujer a sus pies. Entonces exclamó, ¿quién eres tú? ¿Quién está ahí? Y ella contestó, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un pariente cercano. Y acá Ruth le dice las palabras que le dijo Noemí. Él sos un pariente cercano, en hebreo se dice Migoaleinu Kigoelata, porque vos sos nuestro redentor. Entonces extiende tu manto sobre tu sierva, es decir, protegeme, acogeme en este momento porque vos sos de nuestros redentores. Y él le contestó, bendita seas tú del Eterno, hija mía. Tu proceder ahora ha sido todavía más virtuoso que el anterior.
¿sí? Acá también sobre este versículo recuerden, porque vamos a hablar, tu proceder ahora ha sido todavía más virtuoso que el anterior. ¿Cuál fue el proceder anterior que le dijo, este es más virtuoso que el anterior? ¿A qué se refería Boaz? Desde que no fuiste tras los jóvenes, ya fueren pobres o ricos. Y ahora, hija mía, no temas, te haré todo lo que tú digas, porque todos los hombres en el portón de la ciudad saben que eres una mujer virtuosa. Bueno, acá dice, haré todo lo que tú digas, o sea, todo lo que vos me dijiste, que soy el Redentor y que te proteja con mi manto, como decía, eh, extiende tu manto sobre tu sierva, entonces voy a extender mi manto sobre ti, haré todo lo que me dijiste, porque todo el portón, los portones de la ciudad, que era el lugar donde se encontraba el consejo de sabios y de jueces, siempre estaban en los portones de las ciudades, todos saben que vos sos una mujer virtuosa. Además es cierto que soy pariente cercano, pero hay uno más cercano que yo. Él le dice, verdad que yo soy tu redentor, pero existe un redentor que es más cercano que yo, es decir, él tiene prioridad antes que yo. Pasá tranquila la noche y será por la mañana que si él quiere redimirte como pariente cercano, que lo haga. Pero si no, pero si no, pero si no deseare cumplir su parte como pariente tuyo, vive el eterno, el término vive el eterno es un juramento, vive el eterno que yo he de cumplir por mi parte como pariente tuyo. Duérmete pues hasta la madrugada, ¿sí? Y ella siguió acostada a sus pies hasta el alba y se levantó antes de que un hombre pudiera distinguir a otro, o sea, cuando todavía estaba oscuro y era de noche, porque él le había recomendado no se sepa que vino mujer al granero. Es decir, esa persona, ese redentor que tenía prioridad, se llamaba, si ustedes se acuerdan, ahora lo voy a volver a poner, entre los hijos de Nachshon, entre los hermanos de Elimelech, había uno que se llamaba Tov. ¿Sí? Este Tov todavía vivía en ese lugar, estaba en vida. Entonces, antes de que el Redentor sea Boaz, en el campo de Elimelech, o sea, los campos de los hijos de Elimelech, de Machlón y Quilión, los campos que tenía Elimelech en la tierra de Israel, el que tenía prioridad para redimirlos primero era su hermano. Si ninguno de sus hermanos lo quería redimir, entonces ahí pasaba a la segunda generación, que era, entre ellos estaba Boaz, como el primo mayor, quizás, la verdad que ese detalle no lo sé. Entonces Boaz le dijo a Ruth, Tov, el tío Tov, está antes que yo para redimirte. Y con la redención, ahora vamos a ver qué tiene que ver la redención del campo con el casarse con Ruth, ¿sí? Ahora seguimos con el texto. Bueno, ella pasa tranquila la noche y al otro día a la mañana se va sin que nadie sepa, para que nadie crea que algo pasó entre ellos dos, no había pasado nada. Él le dijo, vos andá y yo ya me voy a encargar de todo eso. Y ella siguió, y había dicho también, trae el manto que tenías puesto y tenlo bien, o sea, sostener la tela del manto que vos trajiste, y ella lo sostuvo bien, en tanto que él lo llenó con 6 medidas de cebada, que es aproximadamente, esas 6 medidas en el peso de la Torá, es aproximadamente 40 kilos de cebada, y ella se fue a la ciudad. O sea, volvió a lo de su suegra, Noemí. Y cuando llegó a presencia de su suegra, ésta le preguntó, ¿eres tú hija mía? O en hebreo, Miat, ¿quién sos? Y obviamente, Noemí la reconocía a Ruth. ¿Cuál era la necesidad de preguntarle quién sos? Bueno, la palabra quién sos en realidad tiene una connotación mucho más profunda. Quién sos significa quién sos hoy. O sea, ¿qué pasó con todo lo que yo planeé, todo lo que yo te dije? Y ella le contó todo lo que el hombre le había hecho. Y dijo, estas 6 medidas de cebada, él me las dio diciéndome que no me fuera con las manos vacías a lo de mi suegra. Y dijo Noemí, siéntate tranquila, hija mía,
hasta que sepas cómo caerá la cosa, o sea, cómo se va a desarrollar este tema. Porque el hombre no descansará hasta que haya acabado este asunto hoy mismo. Noemí le dice, quédate tranquila, que él va a gestionar todo lo necesario hasta que hoy mismo él haya acabado ese tema. Y con esto termina el capítulo 3. Ahora nos vamos a hacer algunas preguntas al respecto. ¿Por qué digo que es un capítulo enigmático? Primero, el proceder de Noemí. Noemí empieza el capítulo 3 diciéndole, te quiero conseguir una pareja, ¿sí? Un manoaj, alguien donde vos puedas estar tranquila. Tan difícil era que Noemí llame a su primo Boaz y le diga, primo, tengo esta chica, una excelente chica, muy buena, tiene muy buenos modales, ¿no te querés casar con ella? ¿Por qué no salís? ¿Por qué no la conoces? Hacer el shidduch, simple, hacer un shidduch como todos conocemos. Pero no, ella lo hizo de una manera estratégica, de una manera secreta, de una manera media sinuosa. Andá a la mitad de la noche y te vas a acostar, y vas a descubrir sus piernas y te acostarás ahí, todo lo que él diga harás. O sea, medio raro, ¿por qué no fue más directamente a hacer el shidduch con su primo? Y además, ¿por qué arriesgarse tanto ella como Boaz como Ruth? Era un riesgo lo que hicieron. Ustedes imagínense, Ruth le hace caso a Noemí, y de repente cuando se levanta Boaz, le dice, ¿qué haces acá? Salí de acá, no quiero saber nada de vos. La vergüenza que pasa Ruth, si alguien se enteraba de lo que había pasado, que Ruth entró a la noche al lugar donde dormía Boaz, ¿qué hubiesen pensado de Boaz también? Entonces, ¿por qué tomar ese riesgo si lo podría haber solucionado de una manera mucho más simple? Y eso de descubrir los pies y acostate. La Torah cuando toma palabras, cada palabra es exacta, o sea, tiene algún significado. Entonces, ¿por qué no dijo recostate al lado de él, recostate a sus pies? No, descubre sus pies y acostate, descubrir los pies. ¿Qué es el tema de ese concepto de descubrir los pies? A tal punto que Boaz se asustó. La Megilá nos cuenta el susto que tuvo Boaz en ese momento cuando se despertó a la mitad de la noche y sintió que había alguien a sus pies. Creo que todos nos asustaríamos con algo así. Sin embargo, nosotros vemos que Ruth le responde con mucha tranquilidad, con mucha frialdad. Ruth en ningún momento se asusta, en ningún momento le dice, uy, disculpa, perdón, sino directamente va al grano, al punto y le dice, vos sos nuestro redentor, vos sos mi redentor, cubrime con tus alas, o sea, cogeme bajo tus alas, de una manera súper tranquila. Otra pregunta que voy a hacer, y para esto les tengo que mostrar el texto en ibrit, porque en español esto no se ve. Hay algo en la Torá que se llama Kri Uchtiv. ¿Qué es Kri? Kri es la lectura, o sea, la manera como se lee la palabra. Y existe también el Chtiv. Chtiv significa la escritura. Hay algunas palabras en la Torá, no muchas, que se escriben de una manera pero se leen de otra manera. Y cada una tiene su significado. Este capítulo de Ruth, el capítulo 3 de Ruth, es único en toda la Torá por tener tantos kriuchtiv, o sea, tantas formas escritas que se leen diferente. Yo algunas de ellas las puse en rojo para que podamos ver, porque antes podía, a ver un momento. Bueno, no me deja señalar. Los puse en rojo como para que podamos verlo. Acá, por ejemplo, dice, en el versículo 3, ahí lo estoy marcando para que vean, dice, Berrahatzt, y te lavarás, o sea, te vas a bañar, ¿sí? Te vas a lavar, Besacht, y te vas a ungir, Besamt Simlotaich, y te vas a poner tus ropas, tus mejores ropas, alaich, sobre ti, Veyaradt Agoren, y vas a bajar, a descender al granero. Pero en hebreo se lee Veyarat, como está en el paréntesis, pero está escrito Veyarat ti, y voy a bajar al granero. Es decir, como si fuera que Noemí le dice a Ruth, y voy a bajar yo al granero. Lo mismo pasa en el versículo, al final del versículo 4, cuando dice,
y te acostarás, o sea, vas a descubrir sus pies y te acostarás ahí, te recostarás en sus pies. Dice Beshahavti, y me recostaré en sus pies. Cuando se lee Beshahaft, ¿sí? Se escribe Beshahavti y me voy a recostar, y se lee Beshahaft y te acostarás a sus pies. Lo mismo también en el versículo 5, ella dice, Kol asher tomri, es decir, todo lo que digas, haré. Pero acá en la lectura se agrega una palabra que no está escrita, es la palabra Elai. Kol asher tomri Elai, es decir, todo lo que me vas a decir a mí, yo voy a hacer. Pero en el texto, como está escrito, no dice Elai a mí, dice todo lo que digas, haré. Esto es también una pregunta que nos hacemos, algo enigmático que tenemos en este capítulo. Y otra cosa que también acá lo puse en azul es la palabra Batabó Balat. Y vino silenciosamente o sigilosamente. La palabra Balat es una palabra que no es muy común. No es que se ve mucho la palabra Balat, ¿sí? En silencio. Podría haber dicho Batabó Besheket, no sé, Betzin'a, escondida, de una manera. ¿Qué es Balat? La palabra Balat. Bien, una vez que ya lo vimos acá en el texto, vamos a empezar a explicar un poco. Perdón, otra pregunta también es el proceder. Tu proceder ahora ha sido todavía más virtuoso que el anterior. Es verdad que ahí en el versículo dice que por qué es más virtuoso que el anterior, que no te fuiste con muchachos jóvenes con los que estabas trabajando. Pero en realidad acá, en un caso así, o sea, decir que es mucho Eitaft, la palabra Eitaft viene de la palabra Tov, o sea, tu bondad en este momento fue superior a la anterior. O sea, ¿cuál fue la bondad anterior? O sea, que vos no te fijaste en otros jóvenes, sería la bondad por la cual él tiene ahora, puede estar con ella. Pero ¿qué quiere decir está mejor que la anterior, la vez anterior? Como si en otro momento Ruth hizo algo similar a eso, que era bueno, y ahora esto lo superó, esto es mejor. Bueno, para esto la semana pasada trajimos 2 historias que hay en la Torá, y esta sería la tercera historia de esas 2. Como hay gente nueva en la clase que me da mucho gusto, las voy a contar de manera breve. La Torá en el libro de Bereshit nos cuenta que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Lot se escapa con su familia, con su esposa y sus hijas, la esposa se convierte en una estatua de sal, todos conocen esa historia, y después quedaron solos Lot con sus hijas. De repente las hijas ven, y ellas creían, lo único que conocían era la Sodoma y Gomorra, era el único pedazo de tierra que ellas conocían, y de repente fue incendiado por Dios. Ellas pensaron que el mundo se había extinguido. O sea, que no había quedado gente, no habían quedado hombres en el mundo. La humanidad se había extinguido y ellos 3 eran los únicos sobrevivientes de toda la humanidad. Eso nos dice la Torá. Ellas pensaron que no había más gente y por eso decidieron hacer un acto quizá es un acto incestuoso, pero que en lo que ellas creían estaban salvando a la humanidad. Entonces decidieron darle de tomar vino, emborrachar a su padre y a la noche tener relaciones con él. La primera noche la mayor, la segunda noche la menor, y las 2 engendraron hijos esa noche. La primera llamó a su hijo Moab. Moab viene de la palabra Meav, de mi padre, ¿sí? Ella dijo, este es de mi padre, Moab. Y la segunda llamó a su hijo Ben-Amí. Ben-Amí era el padre después, Moab ya conocemos todos, estamos hablando todo el tiempo de Moab. Había otro pueblo que eran vecinos de Moab que se llamaban Amón, ¿sí? Amonitas, Amón. Amón eran descendientes de Ben-Amí, ¿sí? Ben-Amí era el padre de Amón. De Moab, de este chico, de la hija de Lot, descendió años después Ruth. Ruth era moabita, es decir, que ella descendió de esa relación entre la hija de Lot y Lot. Esa es una historia. La segunda historia que nos cuenta la Torá también en el libro de Bereshit es la historia de Yehudá. Yehudá, uno de los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, padre de una de las tribus de Israel,
tenía 3 hijos, Er, Onán y Sheilá. Er, Onán y Sheilá. Er se casa con una muchacha que se llamaba Tamar. No tienen hijos y Er muere. Entonces, como era costumbre dentro del pueblo de Israel, en ese momento no había sido entregada la Torá. Este es un detalle importante, y ahora le voy a decir por qué no había sido entregada la Torá, pero aún así ellos tenían la costumbre esta costumbre del levirato. Según Nachmanides, ellos conocían la importancia, digamos, la profundidad de la importancia y la santidad de la mitzvah, del precepto del levirato. Entonces, Yehudá le entrega a su segundo hijo, a Onán, a Tamar. Se casan, tampoco tienen hijos, y Onán muere. El segundo de los hijos muere. Entonces, ¿a quién le correspondía casarse con Tamar? Al tercero de los hijos, a Sheilá. Pero de repente Yehudá, como papá, dice, se casó con el primero, murió. Se casó con el segundo, murió. ¿No será el problema ella? Entonces le dijo, ¿sabes qué, Tamar? Sheilá está chiquito, es jovencito, todavía no, le falta madurar. Anda, espera unos años hasta que él crezca y ahí charla, ahí te lo doy. Bueno, pasó, Tamar esperó, siguió cuidando su viudez, su duelo, y hasta que un día, cierto día, escucha, ella sabía que Sheilá, según los cálculos, ya había crecido, ya era grande, y escucha que viene Yehudá a la zona donde ella estaba. Entonces decide cambiarse la ropa, se puso en una esquina, en un lugar, en una bifurcación de caminos donde era la costumbre que rameras, prostitutas se paraban en ese tipo de caminos y se vistió una ropa así similar, con la cara tapada, cubierta como era la costumbre en esa época, y esperó que pase Yehudá. Cuando pasa Yehudá y la vio, él sintió atracción hacia ella y terminaron teniendo relaciones. Pero Yehudá no tenía cómo pagarle. Entonces ella le dijo, mira, yo te fío, pero necesito que me des 3 objetos tuyos, 3 elementos tuyos que te pertenecen a vos, o sea que vos los identifiques. Entonces Yehudá le dio 3 cosas a Tamar y se fue. Después cuando ya le mandó a su amigo con una cabra para pagarle, de repente el amigo no la encuentra y pregunta ahí en la ciudad dónde estaba la prostituta que estaba acá. Y ellos le dijeron, acá no había ninguna prostituta, pero ¿cómo? Y esa chica que estaba acá, no sé, desapareció. Pasa el tiempo y de repente Yehudá se entera que su nuera Tamar estaba embarazada de mellizos. Bueno, no sabía que eran mellizos porque no habían ecografías, pero ya les voy contando, les voy adelantando que eran mellizos. Entonces Yehudá le preguntan qué hacer con ella, entonces Yehudá ella cometió adulterio porque ella todavía estaba vinculada a la familia de Yehudá. Entonces ella le manda a decir a Yehudá, sin que la gente sepa, para no avergonzarlo, le dice, yo estoy embarazada del dueño de estas 3 cosas. Cuando Yehudá los recibe y las ve, él dice tzadká, ella tuvo razón, mimeni, estos chicos son míos, ¿sí? Y de ahí bueno, nacieron Pérez y Zeraj, eran mellizos, y de Pérez llegó Boaz, Elimelech, Boaz, toda la dinastía del rey David, el rey David, hasta el Mashiach, ¿sí? Acá tenemos nosotros estas 2 historias que relatan una relación, la primera muy defectuosa, la segunda más o menos defectuosa, y ahora una tercera historia que es la historia de Boaz y Ruth, cuando esas 2 semillas, la de Moab con la de Yehudá, se juntan y se quieren unir con Boaz y Ruth para engendrar y darle vida a los reyes de Yehudá, a los reyes de Israel, hasta la llegada del Mashiach, que el Mashiach va a ser de la tribu de Yehudá. Ahora, hay un versículo en el Teilim, capítulo 89, que dice, Matzati David Abdi. Me encontré una metziá, como alguien que va en la calle y de repente se encuentra algo valioso. Dice, encontré a David, mi siervo. Pregunta el Midrash, ¿qué quiere decir lo encontré? ¿Dónde lo encontré? Lo encontré, responde el Midrash, lo encontré en Sodoma. Es decir, que
el nacimiento del rey David, o en realidad el origen del rey David, era un origen que no era un origen común, sino era algo, digamos, que dos personas se unieron, tuvieron un hijo normal, sino que él viene de dos relaciones ancestrales, ¿sí? Medias defectuosas, medias raras, y de eso de repente surgió y nació el rey David. Por eso dicen Matzati David, me lo encontré. ¿Y dónde lo encontré? Lo encontré en Sodoma. ¿Por qué en Sodoma? Porque acá vemos nosotros que David era también descendiente de esa relación entre Lot y su hija. Ahora, ¿por qué contamos todo esto? O mejor dicho, ¿por qué Naomi, que era la gestora de toda esta relación? Porque acá hay una cabeza que pensaba que era Noemí, ella era la estratega de todo esto. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Entonces, hay comentaristas que explican, y que es muy lógico. Imagínense ustedes, va Noemí y le dice a Boaz era una persona de los más conocidos, famosos y respetados que había en Israel en esa época. Él era juez y uno de los jueces principales de Israel, y además era una persona muy rica, era un benefactor muy importante, y además había quedado viudo. Él estaba viudo y era una persona grande. ¿Sí? Imagínense que él era primo de Noemí y era de los hijos, era hijo del segundo de los hermanos, y Noemí era hija del cuarto de los hermanos. Imagínense ustedes Ruth, que seguramente era mucho más joven que Boaz. Entonces, imagínense ustedes, viene Noemí y le dice a Boaz, mirá, llegó el momento de casarte, te quiero presentar a Ruth. Entonces, Boaz va a decir, pero Ruth, que es muy chiquita, es jovencita, yo soy una persona ya viudo, es verdad que Ruth también enviudó, pero enviudó jovencita. Y de repente le va a decir, pero ¿y quién es esta Ruth? No, Ruth es una moabita que vino y se convirtió, se unió al pueblo judío. Y él dice, pero no conozco a sus padres, no conozco de su origen, no conozco nada de ella. Entonces, ¿por qué me voy a casar con ella si tengo mejores opciones? ¿Sí? Puedo tener, era Boaz, seguramente tenía muchos pretendientes. Entonces, por eso, Noemí necesitaba generarle a Boaz un shock, para que él con ese shock, con ese, digamos, una movilizarlo de tal forma que Boaz logre ver lo que Noemí está viendo de los beneficios de esta relación. Es decir, todo lo que Noemí estaba pensando en su cabeza del por qué es importante, no porque, pegan. Vieron que uno dice, bueno, los dos son altos, entonces los dos son rubios, entonces seguramente pegan, se van a llevar bien. No es que ella buscaba coincidencias entre los dos. Ella sentía que en esta relación había algo mucho más profundo, algo que iba a venir, que iba a llegar a este mundo de una manera importantísima, que era la dinastía del rey David, eran los reyes de Israel. No es que ella sabía que iban a venir reyes, pero ella entendía que si se estaban uniendo la historia de Lot con la historia de Yehudá, que eran dos historias que en los comienzos no fueron tan rectas, entonces es porque hay algo acá que hay que modificar, hay algo acá que hay que unir para poder refinar, para poder sacar lo mejor de esa relación. Entonces, ¿qué hizo Noemí? Diagramó una forma, ¿sí? una táctica para lograr que Boaz le llame la atención y piense y se concientice sobre la importancia de esa unión. Y ustedes saben que cosas grandes requieren riesgos grandes, ¿sí? Quien no arriesga no logra cosas importantes, ¿sí? La gente que logró las cosas más importantes siempre empezó arriesgando algo. Y Noemí estaba dispuesta a arriesgar. Ella se iba a arriesgar, Ruth se iba a arriesgar, en todo eso por algo muy grande y muy elevado. Entonces Noemí decidió demostrarle a Boaz la convicción, hacer algo que no era convencional, no convencional, y demostrarle a Boaz la dedicación y la convicción que ellas dos tenían
acerca de esta relación. Entonces por eso le dijo a Ruth, andá sin que nadie sepa, vestite con tus mejores ropas, bajá al granero, espera que él coma y beba, que se vaya a dormir, recostate en sus pies, deja que él diga todo lo que tenga que decir, y surtió efecto, porque de repente cuando Boaz se despierta, ¿qué es lo que nos dice Megilat Ruth? Se asustó. Boaz se asustó, ese fue el primer shock. ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿qué le dice Ruth? Ruth con una voz tranquila, con mucha convicción, demostrándole que le está hablando, no lo está seduciendo, le está hablando algo mucho más profundo que eso. Le dice, vos sos nuestro redentor, vos sos mi redentor. Y es por eso que lo hizo de esa manera. Entonces, cuando ella dijo, vos sos mi redentor, ahí Boaz entró en conciencia, se dio cuenta, de repente como que unió cabos, unió hilos, y de repente le apareció en la cabeza esa luz que tenía Noemí, esa gran idea que tenía Noemí, de todo eso que dijimos que la hija de Lot con Lot y Eudá con Tamar, ella era descendiente de Lot, él era descendiente de Eudá, y tanto Lot como Eudá sus relaciones fueron defectuosas y ellos tienen que venir ahora a hacer algo los dos para mejorar ese acto, para mejorar esa relación. Y así como Lot lo hizo sin saber qué era lo que había pasado, y Eudá supo lo que había pasado, pero no supo con quién había pasado, en este caso, tanto Boaz como Ruth tenían que ser conscientes de lo que iban a hacer. Entonces, Boaz captó ese punto, y eso se ve reflejado acá en este texto cuando dice, Batabó Balat. Vieron que dijimos, si vino silenciosamente. ¿Por qué la Torá nos trae la palabra Balat? La palabra Balat puede ser Belot. Se puede leer como Lot. ¿Sí? Ella vino como Lot. Es decir, ella entró en ese momento en la habitación cuando él dormía de la misma forma que su tatarabuela había hecho con su padre cuando lo hizo de una manera así sorpresiva de noche en silencio. Por eso lo hizo Belot. Es decir, acá estaba santificando la relación que había tenido Lot, obviamente que no lo iba a hacer de una manera inconsciente, sino todo lo contrario. La idea era generarle a Boaz ese entendimiento de que acá esta acción, este actuar era con lo mismo que había hecho Lot con su hija. Y por otro lado, nosotros vemos acá, destaqué estas tres palabras cuando habla, dice, cuando él se recueste, vos tenés que saber y conocer el lugar donde él se va a recostar ahí. Y acá nosotros vemos las últimas letras de estas tres palabras, la palabra et, hamakom, asher, forman la palabra tamar. Y acá nosotros vemos también cómo la Megilat Ruth nos está diciendo acá, esta historia está directamente ligada con los ancestros de esta pareja, tanto de Boaz como de Ruth. Y es decir, en esta acción ellos lo que estaban haciendo era santificar esa relación anterior, tanto la de Lot como la de Yehudá. Para esto era necesario que la persona, la protagonista de todo esto, que en este caso es Ruth, deje de lado su narcisismo, deje de lado su ego y se comprometa con esta acción, se comprometa con este proyecto que tenía Noemí. Es decir, se exigía que Ruth, se exigía altruismo en Ruth, o sea, que ella se entregue al futuro, se entregue a algo mucho más grande, a esa meta, a esa finalidad, a ese objetivo, y deje de lado también mucho de lo que ella quizás hubiese sentido, quizás ella, no sé, hubiese buscado a alguien más joven. Sin embargo, Ruth, acá la Megilat Ruth nos muestra cómo Ruth era una mujer súper lógica,
todo lo que hacía lo hacía de una manera medida y de manera fría, fría en el sentido de que todo calculado. Y en este momento ella también decidió, dijo, lo que me ordene Noemí, yo voy a hacer. Y de hecho ella ya se lo dijo cuando se unió a Noemí, volviendo a la tierra de Moab. Donde vos vayas yo iré, lo que tú hagas yo haré. Es decir, ella se entregó totalmente a la causa de Noemí, y es por eso que nosotros vemos en estos versículos lo que dijimos antes, el kriuchtiv. Está escrito de una manera y se lee de otra manera. Entonces vemos nosotros la autoridad de Noemí en todos los versículos. Veyarat ti, y yo bajaré al granero, cuando en realidad es Veyarat, y bajarás al granero. ¿Qué es Veyarat ti? Es decir, que la idea era de Noemí. Besahav ti, y yo me voy a acostar, pero en realidad era Ruth la que se iba a acostar. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Ruth, tomrí el aire, todo lo que me digas a mí yo haré. Entonces, todo ahí se ve reflejada la imagen de Noemí en todo este capítulo. Es decir, que, y esto es importante porque el final de la Megilá nos habla de cómo Noemí recibió a ese bebé, el bebé de Ruth y de Boaz, ya lo vamos a ver en el capítulo, en la próxima clase, y lo hizo como suyo, era como una obra suya, era una obra de Noemí. Es por eso que está Noemí escondida en todos estos versículos. Y queda la pregunta para responder, la pregunta de por qué descubrió sus pies. Y para esto voy a volver un poco al tema del levirato. ¿Por qué una persona que no se quiere casar con su cuñada o la cuñada no se quiere casar con el hombre? ¿Por qué hay que sacarle el zapato? ¿Por qué la mujer le tiene que sacar el zapato al hombre? Porque en realidad el concepto del zapato es algo que viste a la persona, a toda la persona. Es decir, cuando una persona se para, ¿sí? Está todo parado dentro del zapato. El zapato es la protección de la persona para que la persona pueda caminar, para que la persona pueda andar, para que la persona se pueda desarrollar. Y todo eso necesita un zapato, algo que lo contenga, que contenga esos pies y que proteja esos pies. El alma también necesita zapatos. ¿Cuáles son los zapatos del alma para lo que el alma necesita para poder desarrollarse en este plano físico? Es el cuerpo. El alma necesita el cuerpo. Los zapatos del alma son el cuerpo. Con este cuerpo el alma camina, el alma se mueve, el alma hace. Llega a lugares donde quiere llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando esta pareja que debería, en realidad podría, no sé si debería, pero podrían traer un alma, engendrar un hijo que venga en memoria del padre, en realidad del marido o del hermano, del familiar fallecido, que no pudo traer hijos al mundo, y ellos pueden traer un alma que, según la Kabbalah, ese hijo que ellos engendran también es se me fue la palabra cuando el alma se inviste en este cuerpo, ¿sí? Se me fue ahora la palabra, es muy conocida. El alma de esa persona, ese fallecido, viene de vuelta a este mundo en el cuerpo de ese chico, y ellos lo que hicieron es no hacerlo, decidieron no hacerlo. Y si no lo hacen, le están quitando el zapato a esa alma, le están quitando el cuerpo, el físico, al alma que podría haber bajado por esa unión, por ese vínculo. Es por eso que cuando uno de los dos no quiere casarse, entonces lo que se hace es sacarle el zapato, demostrando que en realidad lo que ellos están haciendo es sacarle el zapato sacarle el cuerpo al alma que podría haber bajado. Y es por eso también que Noemí le dijo a Ruth, antes de acostarse, descubrí sus piernas. Uno se va a dormir descalzo, pero las piernas cubiertas representan protección. Y cuando Boaz se dé cuenta que tiene las piernas descubiertas, va a entender lo que yo le quise decir. Vos, Boaz, sos de nuestros redentores. Vos podés perpetuar el nombre de Elimelech, de Mahlón y de Quilión, de tus parientes, en este mundo, el legado vivo de ellos en este mundo, en estas tierras. Si vos te casás con Ruth, que era la esposa de Mahlón. Es por eso que todos estos mensajes
se los quiso pasar Noemí a Boaz para que él entienda la profundidad que tenía esa relación, que no era una chica más, no, esta era una relación que tenía historia, que tenía también responsabilidad, que hablaba también de perpetuar un legado y un nombre de la familia en estas tierras. Y con esto que voy a terminar ahora también se entiende cuando él le dice, esto que vos hiciste es mejor que lo anterior. O sea, esta acción, este proceder fue mejor que el anterior. ¿Qué quiere decir este proceder fue mejor que el anterior? Entonces dijimos que, según la Kabbalah está explicado, que también además de ser los ancestros de Lot, de Ruth y de Boaz, cada una de las mujeres, la hija de Lot, Tamar y Tamar, fueron, ingresaron, se me fue la palabra hoy, no sé por qué, ingresaron en el alma de Ruth. Se reencarnaron, esa era la palabra que quería, se me había escapado. Se reencarnaron en el alma de Ruth, en el cuerpo de Ruth. Y Lot y Yehudá se reencarnaron en Boaz. Entonces, cuando Boaz le dice, esto es superior a lo anterior, él se refiere, este proceder, esto que estás haciendo ahora, es mejor que aquel primer acto de la hija de Lot con Lot. ¿Por qué? Porque en ese acto Lot no sabía. Él no era consciente de lo que estaba pasando y además fue un acto incestuoso. Pero ahora este acto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los dos somos conscientes, porque vos me llevaste también a ver esa imagen que vio Noemí, a ver mi responsabilidad ante la historia de nuestra familia y también mirando hacia futuro, hacia el rey David, la dinastía del rey David, hasta la llegada del Mashiach. La próxima clase vamos a estudiar el capítulo 4 y también vamos a tratar de ver, no sé si en la próxima y después estudiamos el 4, ya voy a ver cómo lo ordeno, de cómo puede ser que el Mashiach viene de una relación así. ¿Por qué tiene que venir de esa manera? ¿Cuál es el motivo? La semana que viene es Shavuot, jueves a la noche es Shavuot, así que no vamos a poder tener clase. Entonces nos vamos a volver a encontrar después de Shavuot, el jueves posterior a Shavuot, para terminar el cuarto capítulo de Megilat Ruth y quizás hagamos una quinta clase para, como dije recién, tocar algunos temas pendientes. Buenas noches a todos y gracias por estar. Si alguno tiene alguna pregunta, voy a habilitar ahora los micrófonos para que todos puedan hablar, los que quieren.